Radio Superacció. Las voces que te acompañan. Bienvenidos y bienvenidas a este radioforo que hacemos desde Bancs del Fòrum, aquí en Barcelona. Superacció ha querido realizar estos radioforos para hablar de diferentes temas que afectan a los jóvenes, a los adultos jóvenes, niños y niñas que viven en esta ciudad y que tienen diferentes orígenes y que este lugar nos ha servido como punto de encuentro. Hoy nos acompaña en este radioforo Joan Isaac Batalla. Él es de formación sociólogo, pero también es educador social y desde hace algunos años, 4 años al menos, trabaja en un centro de menores, un centro de emergencia que se llama BASAM y que pertenece a la cooperativa EduVic. Primero que todo, bienvenido a este espacio. Muchas gracias. Yo quisiera que comenzáramos con algo que parece que es un poco complejo a veces de definir, que es la situación de los jóvenes menores no acompañados que muchas veces están en los titulares y por muchos años han estado en los titulares de periódicos, de noticiarios de televisión. ¿Cómo definirías tú la situación actual de los jóvenes no acompañados, en este caso en Barcelona? Bueno, creo que es una situación que ha ido cambiando a mejor en los últimos años, también porque las medidas y los recursos que se pusieron, sobre todo a partir de 2018, donde hubo una creación específica de recursos para este perfil, se ha ido sentando a través del tiempo y los cambios que ha habido actualmente con la modificación de la ley de extranjería también han ayudado en muchos aspectos a la hora de mejorar sus condiciones y la atención que reciben por parte de la institución. Creo que una de las primeras cosas interesantes es el hecho también de cómo ha cambiado la definición del propio colectivo, ¿no? Creo que al principio hablábamos mucho de lo que es el colectivo MENA, que era menores extranjeros no acompañados, y poco a poco también una de las primeras modificaciones es poner foco al hecho de que son jóvenes que no son que aparte son extranjeros, pero principalmente lo que tiene que prevalecer es el hecho de que son menores y que no tienen referentes familiares. Yo creo que también en ese sentido es importante ganar el terreno a lo que es el campo de las definiciones y cómo lo vemos, y bueno, creo que es una de las primeras cosas que ahora están cambiando y se están dando para mejor. ¿Cuál es la situación que se encuentran? Pues muchas veces, lógicamente, es bastante vulnerabilidad, porque no tienen una red de apoyo. Muchos vienen sin absolutamente nada de idioma y sin apenas recursos, ¿no? Entonces, la protección y el acompañamiento que se le da desde las instituciones a través de la cotidianidad, de la cercanía, de hacer actividades y formándolos poco a poco, es clave para lo que será su desarrollo y su involucración con el lugar de acogida. Ahora, ¿no te parece que en muchas ocasiones sigue habiendo como una presencia o una acción muy asistencialista y no tanto como de promover sus habilidades o sus fortalezas? Sí, lo que creo. Creo también es que se han quedado como... Ahora está cambiando, creo que poco a poco también se están llegando a lo que son recursos asistenciales que fomentan más la autonomía, pero sí que hubo un estancamiento muy grande dentro de los recursos de primera acogida o de emergencia. Lo que hace es que estén totalmente siempre acompañados y sin un margen de libertad o de tranquilidad que eso condiciona y que al final va en detrimento de su autonomía. Pero poco a poco se va cambiando, creo yo. Aunque sí que se tiene que tener puesta la imagen sobre ello, o sea, incidir sobre ello, pero se va dando pequeños pasos. Ahora, el tema de la charcha, ¿no? Hemos hablado de todos los cambios que ha habido y de todas las acciones, entidades que han desarrollado acciones para atender a este colectivo. ¿Tú crees que se trabaja en red o resulta que no se conocen unos con otros, no se apoyan? ¿Cuál es tu sensación? Creo que faltan lugares donde establecer esas redes, porque al menos en la experiencia profesional que he tenido yo y las redes que hemos ido creando han sido más que nada con la involucración de los propios educadores o del trabajo personal que ha hecho cada uno del equipo, ¿no? Entonces sí que hemos conseguido
adaptarnos y como vincularnos con mucha parte de, sobre todo el territorio de Sant Andreu, que es donde nos situamos nosotros, o los lugares donde vamos yendo, pues yo intento presentarnos e intentar a ver si se puede hacer algunas actividades o que ellos conozcan ese recurso, sobre todo también si son especializados a jóvenes y sobre todo si después pueden seguir acudiendo a ellos después de estar tutelados, porque creo que es muy interesante que afiancen esta red y la pueden hacer servir en cualquier situación, porque hay muchos recursos que son adecuados para seguir formándose, para tanto a nivel idiomático como profesional, y después también para hacer actividades de ocio, que son súper importantes después a la hora de abrir otras puertas también. Me parece interesante que menciones ese punto, porque creo que es el punto más difícil para ellos, por la experiencia que tengo también, digamos, atendiendo al colectivo, y es a partir de los 18 años, una vez que pasan ese proceso, ¿no?, de quedar extutelados y quedan como en un limbo. Sí. ¿Se crea un gueto una vez que ellos pasan esos 18 años? Creo que también es una de otras cosas que ha mejorado bastante, sobre todo en el último año y medio, que antes cuando llegaban a los 18 años tenían muchas dificultades y muchos acababan directamente en la calle, teniendo que acudir a lo que son más redes informales o incluso ocupaciones. Ahora también creo que es una de las cosas que también incide bastante la administración, y creo que en parte ha ayudado el hecho del COVID, es la política de nadie en la calle. Y creo que, ayudar en el hecho, me refiero porque no podía nadie ir a la calle. Y después también porque se han dado cuenta de que al final beneficia mucho más que los chicos estén protegidos que no desamparados y sin ningún tipo de apoyo. Porque si tú los apoyas hasta que tienes 18 años y después los dejas a ver qué pasa, al final no estás haciendo el trabajo adecuado, si no los has dotado de estas herramientas o de un mínimo de seguridad para su financiamiento, ¿no? Entonces, sí, es muy importante pensar en el qué pasará después de 18 años, porque si no, todo el trabajo que se hace no acaba de ser productivo. Ahora, en el tema de las herramientas o las habilidades que tienen que tener estos chicos, por ejemplo, una vez que ya pasan ese proceso de estar tutelados, pasar a extutelados, cumplir los 18 años, ¿cuáles crees tú que son las habilidades que ellos deberían desarrollar para que realmente sea un proceso adecuado de integración, que yo creo que como el segundo gran reto, ¿no? Sí. La primera y más importante es el tema lingüístico idiomático. O sea, si tienes esa barrera ya de buen principio, tienes muchas limitaciones. Después también es interesante aprovechar un poco esa experiencia que muchos vienen ya de origen, en donde ya han trabajado y tienen una serie de conocimientos específicos que se pueden trasladar en formaciones profesionales específicas. Pero después también yo creo que es muy importante la red informal, de que hablábamos, que es un poco lo primero que intentamos incidir desde el mismo centro de emergencia, que está muy limitado porque es la primera fase de la acogida, pero como que ya intentamos darle como respuesta a necesidades, sobre todo a nivel social y de ocio y de principios básicos de formación, aunque se quedan cortos, y considero que sería interesante que hubiesen formaciones específicas a nivel lingüístico apoyadas por la Generalitat y no dejarlo simplemente a la voluntad de los educadores y a la falta de formación también que tenemos muchos de nosotros a la hora de intentar abordar de una manera más eficiente a estos chicos, porque también hay diferentes niveles de lenguaje y es muy difícil hacer una formación más personalizada que acompañe y que sepa cuáles son las dificultades, poder incidir un poco en ayudarles en los puntos que son más flojos. Mi siguiente pregunta era relacionada con la sensibilidad del otro lado, porque estábamos hablando de ellos, ¿no? ¿Qué desarrollan ellos? ¿Y cuál es realmente lo que tiene que saber o desarrollar también como el ámbito donde ellos llegan? O sea, ¿qué deberíamos hacer para el tema de la sensibilidad? Porque pareciera que muchas veces, ¿no?, quedan allí como, sí, están integrados porque ellos han hecho un esfuerzo, pero realmente el lugar de acogida los acepta y los integra. A veces pensábamos mucho en ellos, pero sin ellos. También creo que es muy importante el hecho de ponernos y sentarnos a escuchar cuáles son las necesidades reales y
cómo crear cosas poco a poco mejor desde su opinión. Porque siempre lo que decíamos, ¿no? Desde ese punto asistencialista o paternalista, pues a veces nos olvidamos de cómo ellos podían sentirse mejor. ¿Y tu experiencia, cómo la sientes tú de la gente que está, por ejemplo, en Barcelona, en los lugares donde tú vas, a lo mejor con chicos que pertenecen a este centro de emergencia? ¿Cómo sientes tú que es la recepción de gente que es de aquí de toda la vida y que son de aquí? Hay de todo. Por suerte, la experiencia que hemos tenido a grandes rasgos siempre ha sido pues bastante positiva. Hemos tenido situaciones también muy desagradables. Bassam, por ejemplo, estuvo en una época en Castelldefels y nos tuvimos que ir de allí, que ya estaba planificado el cambio porque hubo un problema con los vecinos y nos vinieron a tirar piedras y nos vinieron con palos con puntas de hierro y bueno, y encapuchados y cosas así. O sea, también tuvimos una experiencia muy desagradable, pero en ámbitos generales sí que ha sido positiva y hay mucha gente que está muy abierta y que es súper empática y que se pone en la piel y que están siempre por ayudar. Hay muchas redes de voluntariado que también siempre se han dispuesto a que vayamos para allá. Después a título individual, pues gente buena y mala hay en todos lados. Por desgracia, pues cuando ha habido alguna situación, pues se ha encarado o se ha dicho que no estaba bien, ¿no? Pero por suerte son minoría. Es minoría la situación. Sí, sin duda yo creo, y además ni todo es bueno de un lado, ni todo es malo del otro, ni ellos son perfectos porque también tienen sus errores y cometen sus errores y algunas veces tienen que cumplir, digamos, ¿no? El castigo que pueda haber por parte de la cosa que hayan hecho. Pues. La adolescencia es una edad complicada en el que hay muchos cambios y en el que te puedes equivocar como nos podemos equivocar todos. Lógicamente también, pues, por desgracia, las cosas cuando salen de la normalidad y cuando salen de manera negativa destacan por encima del resto. Y dentro de los porcentajes que pueda haber dentro de los menores migrantes no acompañados, puede ser algo más elevado también porque vienen muchas situaciones de calle o mucha situación de inestabilidad o de carencias a nivel afectivo, a nivel monetario, a nivel también de no tener una estructura adecuada alrededor. Y eso puede llevar a consumos también o a veces a situaciones de necesidad pues que te hace ir un poco al límite, que yo creo que también se van paliando si tienen esa red asistencial que no solo cubre lo básico, sino que también algo más allá, ¿sí? O sea, que se sienten también escuchados o que están haciendo cosas de provecho. Porque también a veces sí que había una situación que muchos de estos centros de primera acogida tenían roles con normas muy marcadas y que era difícil para ellos sostener largamente en el tiempo, porque también el sistema estaba muy estancado. Y eso consignaba que también muchos de estos chicos, que además disruptivos, saliesen del sistema de protección y, bueno, que hubiese problemas a veces. Pero bueno, los porcentajes son más o menos iguales que cualquier adolescente o bueno, lo que pasa en general con la sociedad. Me parece interesante lo que has comentado, ¿no? De todos los avances y cosas positivas que han pasado, sobre todo en el último año y medio. ¿Qué cosas crees tú que todavía faltan por hacer y que serían súper importantes para realmente lograr una integración y que ellos logren tener una vida digna y feliz? Yo creo que sería interesante fomentar lo que es la acogida familiar, por una parte, porque creo que también tiene una red de apoyo mucho más cercana y personalizada y también te da oportunidad de conocer una red también o un lugar de una manera más profunda y más cotidiana, más tranquila, porque al final también estos centros al final a veces pasa que despersonalizan un poco, aunque sí que ahora no hay tantos niños, pero yo recuerdo de cuando empecé hace 3 o 4 años que habían centros que eran de hasta 110 chicos. Nosotros teníamos 35, pasamos a 20, ya es una gran mejoría, pero igualmente somos 2 o 3 educadores por turno, entonces tenemos una ratio de a veces de 10 o de 8 chicos por cada educador, entonces, y con las exigencias y las demandas de cada momento que exige el servicio.
Entonces creo que es interesante fomentar la acogida familiar y después, sobre todo lo que hemos también dicho antes, incidir mucho en la importancia de que aprendan bien la lengua de origen, tanto el catalán como el castellano. Creo que el catalán les abriría muchísimas puertas y que a veces nos dificulta mucho también poder hacer que aprendan mucho más. Y la formación profesional, creo que también es importante. Y crear espacios donde también se puedan encontrar. También es interesante estas iniciativas que han salido de Exmenas, que también puedan asesorar muy bien a los chicos y situarles y ver cuál es el camino que pueden hacer, porque creo que también es muy importante que estén informados constantemente de los pasos que tienen que seguir y de cuál es su situación, que creo que al principio vienen muy perdidos y que no saben tampoco los tempos que suelen haber dentro del sistema de protección. Ahora que hablas sobre el tema de la red y los apoyos, ¿te parecería como una buena opción el que los chicos que ya tienen experiencia, que tienen más años, que puedan servir también de tutores o de mentores, ¿no?, a los que llegan nuevos? Porque muchas veces nos hemos encontrado de que tenía una cosa en la cabeza que no tiene nada que ver con lo que se encuentra, ¿no? Por supuesto, creo que es una propuesta muy interesante, que incluso también ver que otros chicos que han pasado por el sistema les apoyan o están con ellos en diferentes partes formativas. Yo creo que es genial, incluso que algunos de ellos que se acaban convirtiendo en educadores y también los puedan aconsejar y saben perfectamente cómo va todo por dentro, sería genial en muchos aspectos. Y el que dices del tema profesional, a mí me gustaría como que profundizáramos en este tema, porque muchas veces hay temor por parte de las empresas, a veces, ya tiene la formación, ha hecho un PFI, un programa de formación profesional, y después se quedan allí como, que la empresa no lo termina aceptando por lo que sea, o porque hay un tema de estereotipos, y quedan ahí como con la dificultad de lograr entrar, ¿no?, a un mundo laboral, que es lo que realmente les puede dar como la estabilidad económica, ¿no? Sí, creo que es interesante el fomentar ese espacio dentro de los PFIs, esos espacios de prácticas donde también tengan un contacto más seguido y que vean cuál es su vínculo y responsabilidad acerca del trabajo, y las experiencias que estamos teniendo últimamente también con un programa que está dentro de la cooperativa, que también intenta crear ese tipo de independencia, autonomía y vínculo con el trabajo, que estamos viendo que la mayoría de empresas con las que están haciendo nuestros chicos las prácticas se quedan con los chicos en general. O sea, últimamente estamos bastante positivos en ese aspecto. Bueno, es que en general yo estoy de acuerdo contigo. Creo que últimamente, el último año y con la última modificación de la ley de extranjería, creo que la mirada hacia este tema es una mirada positiva, ¿no? Y de un cambio muy positivo en poco tiempo, además, ¿no? Una de las cosas que han sido claves dentro de esta modificación es que los chicos con 16 años pueden trabajar, cosa que antes se les pedía también una serie de ingresos y no podían trabajar. Entonces era como el pez que se muerde de la cola, te exijo una serie de condiciones que tampoco te dejo cumplir. Y aparte, no solo eso, sino también los mínimos para lograrlos. Ahora también se cuentan las ayudas estatales que antes no se contaban para la hora de renovar la residencia, y después como que los parámetros los han ajustado mucho más a la realidad, porque eso también siempre depende por desgracia, del interés que tiene el Estado al respecto de regularizar o no gente. Como se está nombrando ahora que puede haber una regulación masiva de muchos migrantes, cuando hace falta mano de obra, enseguida sí que se ponen las cosas rápido y fácil, por desgracia. Sí. A eso quería también que lo trabajáramos y lo habláramos, que es el tema de cuando conviene hacer algunos cambios se hacen, pero pareciera que no siempre es pensando en lo que estás atendiendo, sino en cómo también yo resuelvo algunos problemas que tengo en el camino. Claro. Pero que el final, que en conclusión beneficia, ¿no?, a este colectivo. Sí, yo creo que como en muchas cosas que se tienen que hacer a nivel político que inciden en lo social, yo creo que dinero y los medios hay. A veces está el tema de los intereses que hay detrás, o hasta qué punto se ceden
estos privilegios, que no deberían ser privilegios porque al final son necesidades y derechos básicos, pero que muchas veces no son cumplidos. Ahora, también con este tema de acciones positivas o de cambios positivos para atender en este caso a migrantes menores, no acompañados o extutelados, se dice que esto genera que vengan más chicos y que haya más llegadas y que sea más complejo el tema, porque no es lo mismo atender a lo mejor a 1.000 que atender a 10.000. Sí, siempre se ha metido como excusa a la hora de regular a nivel migrante el efecto llamada. Pero después también se demuestra que cuando realmente un Estado puede absorber y dar cabida a todo este tipo, a migración en general o dar planes formativos para que la gente después trabaje, todo esto vuelve a la sociedad y le hace más favor que no perjuicio. Porque también con las sociedades cada vez más envejecidas que tenemos y los problemas que hay con el tema de las muchas pensiones o la seguridad social, es importante que cuanto más gente contribuya, más nos va a distribuir a todos. Aunque también ahí tendríamos que incidir sobre todo a impuestos sobre la renta, a ver cómo vemos el hecho de la acumulación de la riqueza. Hay muchos temas que debatir y que tienen que estar sobre la mesa, que nos importan a todos y que nos afectan transversalmente, aunque estemos hablando de migración, pero considero que recursos hay y que después todo esto vuelve mucho más de lo que se puede invertir. Estamos conversando con Joan Isaac Batalla. También nos acompañan aquí algunos de los chicos que quisiéramos que hicieran algunas preguntas porque además les afecta directamente. No sé, a ver si el IMAD quiere hacer una pregunta. Pero de lo que hemos conversado, ¿qué te llama la atención sobre todo de tu experiencia, que ya tienes varios años aquí? ¿Cómo fue tu experiencia? Porque ahora parece que las cosas están mejor, pero cuando tú llegaste no era tan sencillo. Sí, porque creo que también hay gente que ha luchado por esto y tal. También últimamente han llegado más gente que antes no había, o sea, digamos, muchos chicos que vienen no acompañados. Pero los 4 años últimos sí que había más, entonces pues también ha habido gente que ya conocen más y tal, y como que ha dicho él también al principio que sí que estaba difícil, pero últimamente sí, como dice que han mejorado las cosas, eso es lo que me ha llamado la atención. Vale, ¿y tú te ves, por ejemplo, en capacidad o te gustaría ser mentor de otro chico que llegue ahora, por ejemplo, sí, que hablábamos antes? La verdad sí, porque yo también he hecho de voluntario algunas veces y sé que también tú vas, por ejemplo, con tu experiencia a enseñarles y tal, y tú también acabas aprendiendo cosas. Sí, y esto es como si trabajas y tú también has estado y te gusta, no es lo mismo. Vale. ¿Tú quisieras también hacer alguna pregunta desde tu experiencia de vivir aquí y cómo te has relacionado con chicos que, por ejemplo, vienen de otros lados, de otros lugares? Y Abdullah, ¿qué preguntarías? ¿Qué le preguntarías a Joan de lo que ha dicho, de tu experiencia también, de llegar desde lejos? ¿Qué es vuestro trabajo? ¿A qué se dedican? O sea, ¿qué nos dedicamos nosotros a la hora de hacer el trabajo? Vale. Nosotros principalmente hacemos la atención directa y casi primeriza, porque el centro de emergencia es, o sea, cuando llegan los chicos y solicitan el amparo a través de Mossos o la de Gaia o diferentes instituciones públicas, estos pasan primero a disposición del DAI, que es el dispositivo de atención inmediata, que es un centro que está llevado por Cruz Roja, en el que estarían solo entre 48 horas o una semana como máximo, y después ya vienen a nuestro centro, que sería un centro de emergencia. Entonces nosotros damos lo que son las necesidades, cubrimos las necesidades básicas. En un primer momento les damos la ropa, comida, y empezamos un poco a prepararles para lo que es la formación. Empezamos a darles clases de catalán y de castellano y también los acompañamos con cosas lúdicas y deportivas. Entonces, principalmente nuestra labor es de acompañamiento. De acompañamiento y de fomentar la autonomía y las rutinas
que les va a servir para las siguientes fases, donde ya sí que tienen que, bueno, demostrar que tienen estas fases más cubiertas para tener, para poder llegar a otro tipo de recursos. Según también la independencia que demuestren, la autonomía que demuestran en nuestro centro, muchas veces se les enviará a otras residencias o ya a pisos, porque ya han demostrado que tienen más autonomía. ¿Y cuánto tiempo es este periodo entre que hacen como el primer contacto con ustedes, la primera llegada, y pasar a la segunda etapa? ¿Quiere que te responda la manera oficial o lo que pasa de verdad? Bueno, las dos cosas. A ver, ¿la oficial es? La oficial en principio no deberían estar más de 2 meses. Vale. Aunque creo que incluso oficialmente pone de 15 días a un mes. Vale. Lo que pasa de verdad es que están mínimo 3 meses. Ahora no suelen pasar los 6, pero sí que antes teníamos chicos que habían estado 1 año y medio con nosotros. Vale. O sea, lo cual claro, un poquito de la media. Se pasaban muchísimo. Y claro, entonces también en unas circunstancias de emergencia, que estés en una circunstancia de emergencia 1 año y medio, pues por eso también yo, si hubiese estado en una situación de muchos chicos, a lo mejor también hubiese sido un choque disruptivo, porque ya terminé hasta las narices de estar todo el rato acompañado, de no poder salir, de compartir una habitación con 8 personas, de unos animales muy marcados, no sé, y también de una sensación de frustración y estancamiento. Claro, que yo creo que eso es lo más difícil. Bueno, en otro espacio, en otro radioforo de aquí de Baños del Fórum, hemos hablado todo el tema de salud mental, porque es que es complejo, tú decías, es una etapa de adolescencia. Además de eso, tengo unas reglas como muy marcadas, cuando a lo mejor no he tenido un acompañamiento en casa, entonces es como muy complejo. Y no solo eso, sino ¿no? Que a lo mejor también a veces vienes de un periplo de viaje que llevas 1 año solo y después no te dejan ni salir a fumar. ¿Sabes? No sé, por decir un ejemplo, ¿no? Entonces, como un ejemplo, pero ¿qué pasa? Claro, que es contradictorio, ¿no? Porque chicos que vienen a lo mejor de un proceso migratorio que normalmente dura entre medio año, una cosa así, porque, bueno, ahora la mayoría de perfil que tenemos son más subsaharianos y depende de qué trayecto vengan, pues eso, serían medio año perfectamente. Hay otros chicos que vienen del Pakistán que pueden estar hasta 1 año. Los chicos del Magreb sí que muchas veces es mucho más sencillo porque os cruza la frontera o a veces se cuelan debajo de un camión o llegan directamente de la patera, aunque algunos sí que vienen de poblaciones rurales que también han tenido que estar un tiempo. Pero igualmente todo este proceso lo hacen solos y se han buscado la vida y han salido de ello, aunque bueno, muchas veces es un proceso traumático y muy dificultoso, que aparte el hecho de estar en situación de calle pues te puede conllevar también a muchos problemas a nivel mental, porque has tenido, bueno, te has encontrado situaciones muy complicadas, o no has tenido para comer, o por desgracia por contactos has acabado en una situación de consumos, y entonces claro, eso afecta mucho. Sobre todo por ese nerviosismo que después tienes a la hora de estar aquí, la incertidumbre y la frustración de ver que las cosas no sirven como no salen como tú querías, y este limbo que era las primeras etapas de la acogida también no ayudaba. Claro, además que uno muchas veces los vemos como que llegan y como que ellos quisieron venir, pero que también tendrían que pasar un duelo migratorio, o sea, que han dejado muchas cosas atrás, han dejado familia, muchas veces cuando son menores, seguramente padres, madres, abuelos, han dejado muchas cosas atrás y a veces no lo tomamos en cuenta al momento de atenderlos también, ¿no? Sí. Bueno, hay equipo, dentro del equipo de técnico, hay psicólogos también, pero por desgracia se ven muy sobrepasados con las exigencias técnicas, o sea, con las exigencias de informes que se tienen que hacer hacia la degalla o las diferentes siguientes etapas de la acogida, y creo que no tienen el tiempo suficiente para hacer esa extensión que sería tan adecuada. Nosotros sí que los calmamos y sí que los acompañamos y somos como su familia, pero a veces tampoco tenemos las herramientas adecuadas para la magnitud de anhelos que hay por parte de los jóvenes. Y después eso mismo, lo que decíamos, también por desgracia hay un tema de número, y yo no puedo hacer yo a nivel personal, porque me he visto sobrepasado en algunas situaciones, hacer una atención directa y cercana a los chicos que me tocan por ratio. Claro. Bueno, Joan Isaac Batalla, de verdad que muchas gracias por haber conversado con nosotros en este radioforo. Comentamos que es educador de un centro de menores de emergencia que se llama Basam, que pertenece a la cooperativa Eduvic. De verdad que muchas gracias por este tiempo que nos has dedicado.
Muchas gracias. También quería daros las gracias a vosotros, a Superacció, porque una de estas redes o charlas que hemos ido haciendo es con vosotros. Yo se me ocurrió venir aquí a la Piscina Forum para intentar formar a los chicos con natación, porque muchos chicos no sabían nadar y yo estaba dando clases en una playa y mirando de algunas soluciones. Llegué aquí y desde un primer momento habéis abierto los brazos y nos hemos sentido súper a gusto y acompañados con todos vosotros. Así que mil gracias por la labor que hacéis y un placer. Vale, muchas gracias. Radio Superacció, las voces que te acompañan.